Año 408 desde el nacimiento de Cristo. Rávena. La ciudad, resguardada en el abrazo de las marismas del Adriático, última e inexpugnable ciudadela del Imperio Romano de Occidente. La niebla matutina, fría y húmeda, como un sudario, se aferraba a los dorados mosaicos de las basílicas y a los muros mudos del Palacio Imperial. El aire estaba electrificado por el miedo y la traición. Hacía unas horas, en la ciudad vecina de Ticinum, las legiones leales al emperador se habían amotinado, y la sangre de los más altos dignatarios del imperio había teñido la tierra. No fue un estallido espontáneo de furia. Fue una matanza, cuidadosamente planeada y ejecutada sin piedad. Y ahora, los asesinos iban a por su objetivo principal. En una pequeña iglesia, buscando refugio en el altar, se encontraba el hombre que durante 13 años había sido el gobernante de facto de Occidente. Fue el pilar que sostuvo sobre sus hombros el edificio ruinoso del imperio. Fue el martillo que aplastó a innumerables hordas de bárbaros. Fue el escudo tras el cual se escondía un emperador débil e inútil. Se llamaba Flavio Estilicón. Medio vándalo de sangre, romano de espíritu, fue el más grande general de su época. Pero en aquel fatídico día de agosto, ni su gloria, ni sus victorias, ni su parentesco con la familia imperial importaban. Los guerreros que una vez condujo a la victoria rodearon la iglesia. El obispo de Rávena, invocando la santidad del lugar, se negaba a entregarlo. Pero llegó un funcionario imperial que leyó un decreto. No era una sentencia de muerte, solo una orden de arresto. Y él, Estilicón, sabiendo que era una mentira, sabiendo lo que le esperaba, prohibió a sus últimos y leales compañeros desenvainar sus espadas. No quería que se derramara ni una gota más de sangre romana en una matanza fratricida. Salió de la iglesia al encuentro de su destino. Apenas cruzó el umbral, se le leyó un segundo y verdadero decreto, el de su ejecución por alta traición. No vaciló. Ofreció su cuello a la espada del verdugo con la misma calma estoica con la que había enfrentado en el campo de batalla miles de lanzas enemigas. ¿Cómo este hombre, un extranjero, un bárbaro, pudo ascender a la cima misma del poder en el imperio más xenófobo del mundo? ¿Cómo logró durante una década y media, prácticamente solo, contener el embate de las tribus germánicas que se abalanzaban sobre Roma desde todos los frentes? ¿Y por qué él, el salvador de Italia, el vencedor de godos y vándalos, fue traicionado y asesinado por las mismas personas a las que protegía? Su historia no es solo la biografía de un gran general, es la historia del ocaso de una gran civilización. Es una saga de lealtad y traición, de choque de mundos, de un hombre que se situó en la fractura de las épocas, intentando evitar que el mundo cayera al abismo. Es la historia del último verdadero romano, en cuyas venas no corría ni una gota de sangre romana. Antes de que comencemos el relato de la vida de nuestro héroe, es necesario sumergirse en el mundo que lo engendró. El imperio romano de finales del siglo IV era un coloso, pero un coloso con pies de barro, corroído desde dentro por crisis profundísimas. Ya no era el brillante imperio de Augusto o Trajano, con su fe ilimitada en su propia grandeza y destino divino. Era un mundo cansado, ansioso, al borde de la edad oscura. La majestuosa fachada ocultaba profundas grietas, listas para convertirse en un abismo en cualquier momento. Políticamente, el imperio ya no era uno. Las reformas de Diocleciano a finales del siglo III, que introdujeron la tetrarquía, es decir, el gobierno de 4 emperadores, lo dividieron de facto en una parte occidental y otra oriental. Aunque formalmente todavía se consideraba un estado único, en la práctica eran 2 mundos separados, con diferentes capitales, a saber, Roma y Mediolanum en Occidente, y Constantinopla en Oriente, diferentes cortes, diferentes economías e intereses cada vez más diferentes. Entre las 2 mitades del imperio crecía un distanciamiento que se convertía en desconfianza y hostilidad abierta. La corte de Constantinopla, de habla griega, con su ceremonial complejo y tomado de Oriente,
miraba con desdén al occidente de habla latina, considerándolo atrasado y pobre. Y la aristocracia occidental miraba con recelo a los afeminados griegos de Oriente, a sus complejas intrigas y disputas teológicas. Este abismo se convertiría en uno de los principales leitmotivs de la época de Estilicón, y él mismo, al intentar tender puentes, acabaría siendo aplastado por los escombros de estos mundos en ruinas. La economía se encontraba en un estado de crisis permanente. Las interminables guerras civiles del siglo III, la constante presión de los bárbaros en las fronteras y un aparato burocrático desmesuradamente inflado exigían enormes gastos. Los impuestos se volvieron insoportables. Las ciudades, antaño centros de civilización y comercio, se despoblaban. Sus consejos municipales, las curias, tenían la responsabilidad colectiva de la recaudación de impuestos. Esta obligación se volvió tan ruinosa que los decuriones, los miembros de los consejos, huían en masa, abandonando sus propiedades. Los campesinos, incapaces de pagar los tributos, abandonaban sus tierras y se convertían en bandoleros o buscaban la protección de los grandes terratenientes, convirtiéndose en colonos dependientes, que fueron los precursores de los siervos medievales. En algunas provincias, especialmente en la Galia e Hispania, la desintegración social llegó a tal punto que surgió el movimiento de los vagaudas, compuesto por campesinos desesperados, esclavos y desertores, que se agrupaban en bandas armadas y libraban una verdadera guerra contra el Estado, sus recaudadores de impuestos y terratenientes. Para ellos, el orden romano se había convertido en sinónimo de saqueo y opresión, y preferían la anarquía y el bandidaje. Este fue un síntoma siniestro, pues el imperio se devoraba a sí mismo desde dentro. Los senadores más ricos vivían en lujosas villas fortificadas, convertidas en economías autárquicas que producían todo lo necesario para sí mismas, y se preocupaban poco por el destino del Estado. El abismo entre un puñado de magnates superricos y la masa empobrecida de la población era enorme. Pero el mayor desafío era el ejército. La maquinaria militar romana, que una vez conquistó el mundo, había cambiado hasta ser irreconocible. Pasaron los tiempos en que las legiones estaban compuestas por ciudadanos agricultores que luchaban por su tierra. Ahora, el servicio militar era extremadamente impopular entre los romanos. Los hijos de senadores y ricos se libraban de él pagando, y los ciudadanos comunes preferían mutilarse, cortándose el pulgar de la mano derecha, con tal de no ser aptos para el servicio. En estas condiciones, el imperio se vio obligado a depender cada vez más de los bárbaros. Germanos, godos, francos, alanos, entraban al servicio romano tribus enteras. Se les llamaba federados. Luchaban bajo el mando de sus propios jefes, conservaban sus costumbres y armas, y a cambio de su servicio recibían tierras para asentarse dentro del imperio. Fue un pacto con el diablo. Por un lado, los bárbaros eran excelentes guerreros, y sin ellos la defensa de las fronteras extendidas por miles de kilómetros ya era impensable. Por otro lado, fue la barbarización del ejército. Desapareció la imagen uniforme e imponente del legionario, con armadura segmentada y escudo rectangular. Ahora, el ejército romano era una abigarrada colección de guerreros con cotas de malla, pantalones, pieles de animales, armados con largas espadas, lanzas y hachas arrojadizas. La táctica también cambió, y el énfasis pasó de la infantería disciplinada a la caballería de choque pesada. El ciudadano romano común miraba con inquietud y repugnancia a los destacamentos de guerreros de pelo largo y barbudos que hablaban una lengua gutural y estaban acuartelados en su ciudad. Estas personas eran sus protectores, pero seguían siendo para él extraños y aterradores. Esto generaba una tensión constante, un barril de pólvora listo para estallar en cualquier momento. Esta mezcla de dependencia y xenofobia sería fatal para muchos generales bárbaros al servicio de Roma, y en primer lugar para Estilicón. Finalmente, fue una época de grandes cambios espirituales. El cristianismo, una vez una secta perseguida, se convirtió en la religión del Estado bajo el emperador Constantino a principios del siglo IV. Pero no era homogéneo.
El imperio estaba desgarrado por encarnizadas disputas teológicas, principalmente entre los partidarios del símbolo de Nicea, es decir, los católicos ortodoxos, y los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo. El arrianismo era especialmente popular entre las tribus germánicas. Este cisma religioso a menudo coincidía con el político. Al mismo tiempo, el antiguo paganismo, aunque perdía terreno, seguía siendo fuerte, especialmente en los círculos de la vieja aristocracia senatorial de Roma, que veía en los dioses antiguos un símbolo de la grandeza pasada. Fue en este mundo complejo, contradictorio y desgarrado por los conflictos, donde un hombre destinado a convertirse en su último gran defensor entró en la escena de la historia, y el punto de partida de su ascenso, como de todo el drama de finales del siglo IV, fue un acontecimiento catastrófico que cambió para siempre el equilibrio de poder entre Roma y el mundo bárbaro. Este acontecimiento fue la batalla de Adrianópolis. El 9 de agosto del año 378, cerca de la ciudad de Adrianópolis en Tracia, que hoy es la ciudad turca de Edirne, el ejército romano bajo el mando del propio emperador Valente se enfrentó al ejército de los godos sublevados. Los godos, que huían de la invasión de los hunos, habían sido admitidos en los confines del imperio, pero los corruptos funcionarios romanos los mataban de hambre y los vendían como esclavos, provocando una rebelión masiva. Valente, autosuficiente y no queriendo compartir la gloria con su sobrino, el emperador occidental Graciano, que se apresuraba en su ayuda, lanzó a sus legiones, agotadas por el calor y una larga marcha, al ataque. El resultado fue una derrota total. La pesada caballería goda, que regresó repentinamente de una expedición de forrajeo, golpeó a los romanos por el flanco y la retaguardia. 2/3 del ejército romano fueron aniquilados. Miles de los mejores soldados y oficiales quedaron tendidos en el campo de batalla. También murió el propio emperador Valente. Según una versión, herido, se refugió en una cabaña de pueblo, que los godos rodearon e incendiaron, sin saber quién estaba dentro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Adrianópolis fue para Roma un shock comparable a la derrota de Canas ante Aníbal. No solo se derrumbó un ejército, se derrumbó el mito de la invencibilidad romana. La idea misma de que el emperador, el ungido de Dios, pudiera ser aniquilado de forma tan ignominiosa por los salvajes era impensable y socavaba los cimientos del orden mundial a los ojos de los romanos. Las fronteras del Danubio fueron barridas. Los godos saquearon y devastaron las provincias balcánicas sin obstáculos. El imperio se encontró al borde de la ruina. Para salvarlo, se necesitaba un nuevo líder, un hombre de voluntad de hierro y capacidades extraordinarias. Y tal hombre se encontró, se llamaba Teodosio. Y mientras el gran imperio se recuperaba de la catástrofe de Adrianópolis, y el nuevo emperador Teodosio, con esfuerzos titánicos, reconstruía el ejército e intentaba pacificar a los godos, en las filas de este ejército comenzaba su camino hacia las cimas del poder un joven oficial, cuyo origen parecía cerrarle para siempre el camino a los más altos cargos. Flavio Estilicón nació alrededor del año 365. Se desconoce su lugar de nacimiento, pero sabemos lo principal, que su padre era un vándalo que servía como oficial en la caballería del emperador Valente, y su madre era una romana de provincia. Esto lo convertía en un mestizo, un hombre de dos mundos. Para nosotros hoy puede que no parezca tan importante, pero para la sociedad romana de la época era un estigma. Los vándalos eran una tribu germánica que los romanos consideraban salvaje e incivilizada. Aunque el padre de Estilicón había alcanzado el rango de oficial, esto no quitaba el hecho de que por las venas de su hijo corría sangre bárbara. Y durante toda su vida, Estilicón tendría que luchar contra este prejuicio. Por un lado, su origen germánico, posiblemente, le ayudaba a comprender mejor la mentalidad de los guerreros bárbaros que constituían la espina dorsal de su ejército. Por otro, sus enemigos en el Senado y en la corte imperial nunca perdían la oportunidad de recordarle que era un extranjero. A pesar de esto, su carrera desde el principio fue brillante.
Se reveló como un guerrero valiente y un comandante talentoso. El poeta Claudiano, su panegirista de la corte, lo describe como un hombre alto, rubio, apuesto, que poseía una enorme fuerza física y resistencia. Pero, a diferencia de muchos de sus compatriotas, también era inteligente, comedido y poseía un tacto diplomático innato. No era simplemente un bárbaro que había adoptado las maneras romanas. Había absorbido profundamente la cultura romana, conocida como romanitas. Era un apreciador de la literatura clásica, un mecenas de los poetas y respetaba profundamente las tradiciones legales y administrativas de Roma. Durante toda su vida intentaría demostrar que se puede ser vándalo de nacimiento, pero romano de espíritu y lealtad. Esta convicción interna fue la fuente de su fuerza y, en última instancia, de su trágica vulnerabilidad. Estas cualidades atrajeron la atención del nuevo emperador Teodosio I, quien pasó a la historia con el apodo de El Grande. Teodosio fue un gobernante extraordinario. De origen hispano, era ajeno a las intrigas de la capital y valoraba en las personas, ante todo, la competencia y la lealtad, más que el origen noble. Vio en el joven Estilicón no solo a un oficial capaz, sino a un hombre en quien se podía confiar. Estilicón entró rápidamente en el círculo íntimo del emperador, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza. Su primera prueba seria no fue la guerra, sino la diplomacia. En el año 383, Teodosio envió a Estilicón, de 20 años, a una misión de suma importancia a Ctesifonte, la capital del eterno enemigo de Roma, la Persia sasánida. El objetivo de la embajada era resolver la antigua disputa sobre Armenia, que era la manzana de la discordia entre los dos imperios. El joven oficial cumplió brillantemente la tarea. Llevó a cabo negociaciones con el Shah persa Sapor III y firmó un tratado ventajoso para Roma sobre la partición de Armenia. Este triunfo diplomático demostró que Estilicón no era solo un matón, sino también un político sutil. Su reputación en la corte se disparó. A su regreso de Persia, Teodosio lo recompensó como nunca antes había recompensado a ningún general de origen bárbaro. No solo lo colmó de honores y cargos, sino que lo introdujo en su propia familia. Alrededor del año 384, Estilicón se casó con la sobrina y ahijada predilecta del emperador, llamada Elia Flavia Serena. Este matrimonio fue un acontecimiento increíble, una verdadera sensación. Serena no era solo una aristócrata. Era hija del hermano mayor de Teodosio. Tras la muerte de su padre, fue criada en la casa del emperador como una hija propia. Era una princesa de sangre, una de las novias más codiciadas del imperio. Y Teodosio se la entregó en matrimonio a un medio vándalo. Este paso fue una demostración de confianza y favor ilimitados. Estilicón pasó de ser un simple general a un miembro de la dinastía imperial. Sus futuros hijos se convirtieron en primos de los herederos al trono. Este matrimonio le dio una legitimidad que nunca había tenido por nacimiento. Serena resultó ser una esposa digna de su marido, hermosa, inteligente, culta. No solo fue una esposa y madre amorosa de 3 hijos, a saber, un hijo llamado Euquerio y 2 hijas, María y Termancia, sino también una fiel compañera en su lucha política. Se convertiría en su apoyo en la corte, su principal defensora contra las intrigas y las calumnias. Siendo una cristiana devota, participó activamente en la política religiosa de la corte. El historiador Zósimo relata la historia de cómo una vez, en el templo de Vesta, Serena, deseando humillar la antigua fe, se quitó un precioso collar de la estatua de la diosa y se lo puso. La última sacerdotisa vestal, testigo de este sacrilegio, maldijo a Serena y a toda su familia. Para la aristocracia pagana de Roma, este acto se convirtió en un símbolo del desprecio bárbaro por sus tradiciones, y no lo perdonaron. Su unión con Estilicón, que comenzó como una maniobra política, según todos los testimonios, se convirtió en un afecto profundo y duradero. Después del matrimonio, la carrera de Estilicón se disparó.
Recibió los más altos cargos militares, convirtiéndose primero en comandante de la Guardia Imperial y luego en Magister Militum, es decir, comandante en jefe de todos los ejércitos del imperio. Acompañó a Teodosio en todas sus campañas, tanto en la lucha contra el usurpador Magno Máximo en Occidente, como en la represión de la revuelta de Tesalónica. La cima de su carrera bajo Teodosio fue la batalla del río Frígido en el año 394. La parte occidental del imperio se había rebelado de nuevo. El general Franco Arbogasto, tras asesinar al joven emperador Valentiniano II, elevó al trono a su protegido, el rétor pagano Eugenio. Este motín no fue una simple usurpación. Fue el último intento de la aristocracia pagana de Roma de tomar la revancha contra el cristianismo. El ejército del usurpador marchaba bajo estandartes con la imagen de Hércules. Teodosio, un cristiano devoto, les declaró la guerra santa. En la decisiva batalla de 2 días, Estilicón comandó la vanguardia del ejército de Teodosio, compuesta principalmente por federados bárbaros. Entre ellos se encontraban 20.000 godos bajo el mando de su jefe Alarico, el mismo Alarico. Y aquí vemos por primera vez en acción la fatal táctica de Teodosio y Estilicón. En el primer y más sangriento día de la batalla, fueron precisamente los federados godos quienes fueron lanzados al ataque. Sufrieron pérdidas monstruosas, según algunos datos, hasta la mitad de sus efectivos. Fue una estrategia cínica y pragmática, debilitar a aliados potencialmente peligrosos, usándolos como carne de cañón. Alarico y sus godos cumplieron con su deber, pagando con su sangre la victoria de Teodosio. Fue una lección sangrienta que el jefe godo no olvidaría. Al segundo día, gracias al genio táctico de Estilicón y a un fuerte viento que se levantó de repente, que los cristianos consideraron una intervención divina, el ejército del usurpador fue completamente derrotado. Eugenio fue capturado y ejecutado, Arbogasto se suicidó. El imperio fue nuevamente unificado bajo el poder de un solo emperador, Teodosio el Grande. Y su mano derecha, su principal general, era Flavio Estilicón. Pero el triunfo fue efímero. Unos meses después de la victoria, en enero del año 395, en Mediolanum, Teodosio el Grande, el último emperador que gobernó un imperio romano unificado, falleció. En su lecho de muerte, realizó un acto que definiría toda la historia posterior y se convertiría a la vez en el mayor regalo y la maldición para Estilicón. Lo nombró tutor de sus 2 hijos menores, Arcadio, de 18 años, a quien le correspondía Oriente, y Honorio, de 10 años, que heredaba Occidente. Honorio, al igual que su hermano Arcadio, fue producto de la nueva doctrina del poder imperial. El emperador dejó de ser el primero entre iguales. Se convirtió en una figura sacra e inaccesible, un dios viviente en la tierra, separado del mundo por complejos rituales y los muros del palacio. A Honorio se le enseñó desde niño que su palabra era ley y su persona sagrada. Nunca vio una batalla real, nunca interactuó con soldados rasos, nunca se enfrentó a la dura realidad de gobernar las provincias. Su mundo se limitaba a los salones dorados de Rávena, donde la única realidad eran las delaciones, la adulación y las conspiraciones cortesanas. En este ambiente hermético, la figura poderosa y activa de Estilicón, su suegro, que estaba constantemente de viaje, comandando ejércitos y tomando decisiones reales, no podía dejar de provocar en él una mezcla de admiración infantil, miedo y un resentimiento subyacente. Era una sombra junto a este gigante, y los conspiradores como Olimpio jugaron brillantemente con su deseo de salir finalmente de esa sombra y convertirse en un verdadero emperador, sin comprender que con ello estaba cerrando la rama sobre la que se sentaba. La muerte de Teodosio fue un punto de inflexión. El testamento en el que dividía el imperio entre sus hijos no fue solo una decisión administrativa, se convirtió en una ruptura definitiva e irreversible. A partir de ese momento, Occidente y Oriente seguirían caminos separados, y esos caminos divergirían cada vez más. Y en el centro de esta división, desde los primeros días, se encontró la figura de Estilicón. Teodosio,
Al morir, confió a Estilicón el cuidado de sus 2 hijos. Para Estilicón, esto significaba una cosa, que era el regente de todo el imperio, tanto occidental como oriental. Era el comandante en jefe supremo, a cuyo poder todos debían someterse. Pero en Constantinopla no pensaban así. Allí ya había un gobernante, una figura en la sombra que manejaba todos los hilos del poder. Se llamaba Flavio Rufino. Rufino era la antítesis completa de Estilicón. De origen galo, hizo una carrera vertiginosa como funcionario civil. Era el prefecto del Pretorio de Oriente, de hecho, el segundo hombre del Estado después del emperador. A diferencia de Estilicón, el guerrero, Rufino era un maestro de la intriga, un hombre codicioso, cruel e increíblemente ambicioso. Odiaba a Estilicón, viendo en él a su principal rival. Tenía bajo su completo control al joven y débil emperador Arcadio, y no tenía intención de compartir el poder con un advenedizo bárbaro. Inmediatamente después de la muerte de Teodosio, comenzó una guerra fría entre las 2 cortes, la de Mediolanum y la de Constantinopla. Y enseguida surgió un pretexto para una guerra caliente. Los godos, aquellos mismos godos a quienes Teodosio había pacificado con tanto esfuerzo y asentado como federados en los Balcanes, se rebelaron de nuevo. Tras la muerte de su gran protector, se sintieron libres de todos sus juramentos. Su nuevo jefe fue elegido Alarico, un hombre destinado a convertirse en la eterna maldición y la sombra de Estilicón. Alarico, elegido rey sobre un escudo por sus guerreros, fue producto de una nueva era. No era un salvaje de los bosques de Germania. Creció dentro de las fronteras del imperio, sirvió en su ejército, luchó codo con las legiones. Vio tanto la grandeza de Roma como su debilidad. Entendía la política romana, conocía el valor del oro y de los títulos oficiales. Su objetivo no era una guerra total de aniquilación, sino la integración de su pueblo en la estructura imperial en condiciones ventajosas. No quería destruir Roma, sino formar parte de ella, obtener para los visigodos tierras, el estatus de federados y para sí mismo un alto cargo militar. Su rebelión no fue una incursión bárbara, sino, en esencia, un chantaje político armado, un método que los propios romanos le habían enseñado. El ejército del Imperio de Oriente era impotente. Todas sus mejores unidades se encontraban en Italia, como parte de aquel ejército unificado con el que Teodosio había derrotado a Eugenio. Rufino se encontró en una trampa, se vio obligado a pedir ayuda a Estilicón. Para Estilicón era una oportunidad, la oportunidad no solo de derrotar a Alarico, sino de afirmar su poder sobre Oriente. Anunció que conducía el ejército unificado de ambos imperios a Oriente para devolver a las legiones orientales a casa y castigar a los godos. En la primavera del año 395, al frente de un enorme ejército, se dirigió a los Balcanes. Alcanzó a Alarico y su ejército en Tesalia y lo rodeó. La victoria parecía cercana. Y en ese preciso momento, desde Constantinopla llegó una orden del emperador Arcadio, y en realidad de Rufino, de cesar inmediatamente las hostilidades, enviar las legiones orientales a Constantinopla y regresar él mismo con el ejército occidental a Italia. Fue una puñalada por la espalda. Rufino, evidentemente, temió que Estilicón, tras derrotar a Alarico, entrara en Constantinopla como un triunfador y lo despojara del poder. Prefirió negociar con los godos antes que permitir el fortalecimiento de su rival. Estilicón se enfrentó a una elección muy difícil. Podía desobedecer la orden, derrotar a Alarico y marchar sobre Constantinopla, iniciando una guerra civil. Pero eligió otro camino. Obedeció. Detuvo la ofensiva, dejando escapar a Alarico de la trampa, y ordenó a las legiones orientales que regresaran a la capital. Entregó las legiones, pero al frente de ellas puso a su hombre, un godo llamado Gainas, y cuando las tropas orientales se acercaban a Constantinopla, el emperador Arcadio y Rufino salieron a su encuentro. En el momento en que Rufino, radiante de alegría, pasaba revista a las filas, los soldados, a una señal convenida, lo rodearon y lo despedazaron.
La cabeza del prefecto fue ensartada en una pica y llevada con burlas por las calles de la capital. Su mano cortada, extendida en una eterna codicia, se mostraba en las casas de los ricos para extorsionar dinero. ¿Fue este asesinato organizado por Estilicón? No hay pruebas directas, pero casi todos los contemporáneos e historiadores estaban convencidos de ello. Se había deshecho de su principal enemigo por manos ajenas. Pero si esperaba que, tras la muerte de Rufino, Constantinopla cayera a sus pies, se equivocó gravemente. El poder en la capital fue inmediatamente tomado por un nuevo valido, el eunuco Eutropio, jefe de la Cámara Imperial. Este antiguo esclavo, feo y vanidoso, resultó ser un adversario de Estilicón aún más feroz que Rufino. Inmediatamente declaró a Estilicón enemigo del Estado. El Senado de Oriente confiscó todas sus propiedades en el territorio del Imperio de Oriente. El abismo entre las dos mitades del mundo romano se hizo aún más profundo. Y mientras tanto, Alarico, liberado de la trampa por Estilicón, no perdió el tiempo. Condujo a sus godos al sur, a la riquísima provincia de Acaya, es decir, a Grecia. Pasó por las Termópilas sin luchar, saqueó Atenas, que se rescató con un enorme tributo, quemó Eleusis, destruyó Corinto, Argos y Esparta. Los antiguos centros de la civilización helénica se convirtieron en ruinas humeantes. Eutropio y su gobierno eran impotentes. Y de nuevo, la única esperanza era Estilicón. En el año 397, a pesar de haber sido declarado enemigo, Estilicón reunió de nuevo un ejército y se transportó en barcos a Grecia. Desembarcó en el Peloponeso y de nuevo, como 2 años antes, acorraló a Alarico, esta vez en las montañas de Foloe. Y de nuevo ocurrió lo inexplicable. En el momento en que los godos, sufriendo de hambre y sed, estaban a punto de rendirse, Estilicón volvió a permitir que Alarico escapara. El jefe godo, con su ejército, rompió el cerco, cruzó el golfo de Corinto y se refugió en Epiro. Este segundo incidente suscitó aún más sospechas. Los enemigos de Estilicón en Roma y Constantinopla gritaron al unísono sobre la traición. Él, un vándalo, perdonaba deliberadamente al godo Alarico. Son bárbaros, están compinchados. La corte de Constantinopla se apresuró a legalizar su derrota. Eutropio firmó la paz con Alarico, le dio el título de Magister Militum de Ilírico y, de hecho, lo lanzó contra el Imperio de Occidente, ya que la disputada provincia de Ilírico era la manzana de la discordia entre las dos cortes. La herencia dividida de Teodosio se había convertido en una enemistad abierta, y el jefe godo Alarico se convirtió en el principal instrumento en esta lucha fratricida. Estilicón había ganado 2 campañas, pero había perdido la guerra política. Y la sombra de la sospecha de traición lo perseguiría a partir de entonces hasta el final. Mientras Estilicón libraba sus ambiguas campañas contra Alarico en los Balcanes, en el flanco sur del imperio se gestaba una nueva amenaza no menos grave. Su origen era África, concretamente la provincia romana que abarcaba los territorios de la actual Túnez y el norte de Argelia. Esta provincia era vital para Roma e Italia. Era el principal granero, el principal proveedor de grano que alimentaba a la población de miles de habitantes de la ciudad eterna. El control del pan africano era el control de la propia Roma. Cualquiera que pudiera cortar este flujo tenía en sus manos una daga apuntando a la garganta de la capital. Y tal hombre apareció. Se llamaba Gildo. Era de origen moro, hijo de un reyezuelo local que había entrado al servicio de Roma. Por sus méritos, fue nombrado Comes de África, es decir, gobernador militar de la provincia. Gildo era un hombre autoritario, rico y ambicioso. Tras la muerte de Teodosio y la división del imperio, él, como muchos otros, decidió jugar con las contradicciones entre las dos cortes. En el año 397, instigado desde Constantinopla por el eunuco Eutropio, Gildo se rebeló. No se autoproclamó emperador. Hizo algo más astuto. Declaró que a partir de entonces la provincia de África
pasaba de la obediencia al emperador de Occidente, Honorio, a la del emperador de Oriente, Arcadio. Y, lo más importante, interrumpió el suministro de grano a Roma. Fue una catástrofe. En Roma comenzó inmediatamente la hambruna. Multitudes de hambrientos salieron a las calles, exigiendo pan y la cabeza de Estilicón, a quien, como siempre, se culpaba de todos los males. La situación era crítica. Una expedición militar a África era arriesgada. Estilicón no tenía suficientes tropas para enviarlas al otro lado del mar, ya que las mejores legiones eran necesarias para la defensa de Italia contra Alarico. Además, una operación naval en invierno era extremadamente peligrosa. Pero no había tiempo que perder. Y Estilicón tomó una decisión extraordinaria. En lugar de enviar un gran ejército a África, apostó por un conflicto interno en la propia familia de Gildo. El comes rebelde tenía un hermano llamado Masquecel, con quien mantenía una enemistad mortal. Gildo había matado a los 2 hijos de Masquecel. Este, para salvar su vida, huyó de África y encontró refugio en la corte de Honorio en Mediolanum. Estilicón decidió utilizar su sed de venganza. Puso a Masquecel al frente de un pequeño cuerpo expedicionario. Fue una aventura, ya que el ejército constaba solo de unos pocos miles de veteranos galos, pero Estilicón contaba con que el nombre del representante legítimo del emperador y el odio de la población local a la tiranía de Gildo harían su trabajo. El Senado romano, presa del pánico, declaró mientras tanto a Gildo enemigo del Estado. Para animar a los romanos, Estilicón organizó envíos de emergencia de grano desde la Galia e Hispania. Fueron medidas temporales, pero permitieron calmar la ola de disturbios por hambre. En la primavera del año 398, la flota de Masquecel zarpó hacia África. Y el cálculo de Estilicón se cumplió plenamente. Gildo sacó a su encuentro un enorme ejército de 70.000 hombres, compuesto por moros y provinciales romanos. Pero este ejército no era fiable. Como relata el historiador Orosio, cuando Masquecel se acercó al portaestandarte enemigo y le golpeó la mano, obligándole a bajar el estandarte, todo el ejército lo interpretó como una señal de rendición. El ejército de Gildo se dispersó prácticamente sin luchar. Él mismo intentó huir en un barco, pero fue arrojado a la costa y, para no caer prisionero, se suicidó. La victoria fue completa y casi incruenta. El suministro de grano a Roma se reanudó de inmediato. Estilicón había salvado de nuevo a Italia. Pero la historia tuvo una continuación trágica. Masquecel, el vencedor de Gildo, regresaba a Italia triunfante. Sin embargo, su popularidad y posible ambición despertaron las sospechas de Estilicón. Durante el cruce de un puente, Masquecel cayó accidentalmente al río y se ahogó. Casi todos los contemporáneos estaban convencidos de que esta caída fue organizada por Estilicón, quien, como de costumbre, no toleraba a potenciales competidores. La pacificación de África fortaleció el poder de Estilicón en Occidente. Volvía a ser el salvador de Roma. Para consolidar aún más su posición, arregló el matrimonio de su hija mayor, María, con el emperador Honorio, de 14 años. La boda tuvo lugar en el año 398. Ahora Estilicón no era solo regente y tutor, era el suegro del emperador. Su poder parecía haber alcanzado su apogeo. Era Magister Utriusque Militiae, suegro del emperador, y sus descendientes formaban parte de la dinastía reinante. En Constantinopla, al mismo tiempo, su enemigo, el eunuco Eutropio, fue derrocado y ejecutado como resultado de las intrigas de Gainas y la emperatriz Eudoxia. Parecía que todos los enemigos habían sido derrotados y que la posición de Estilicón era inquebrantable, pero era la calma antes de una nueva y aún más terrible tormenta, porque Alarico, habiendo firmado su forzada paz con Oriente, ahora volvía su mirada hacia la indefensa y rica Italia. En otoño del año 401, Alarico y sus visigodos, empujados ya sea por las intrigas de Constantinopla o por su propio hambre y sed de botín,
se movilizaron desde los Balcanes hacia el oeste. Su objetivo era Italia. Por primera vez desde los tiempos de Aníbal, un ejército enemigo cruzaba los nevados pasos de los Alpes Julianos, descendiendo a las fértiles llanuras del norte de Italia. Para los habitantes de Italia fue un shock. Se habían desacostumbrado a la guerra en su propio territorio. Durante siglos, las legiones habían luchado en las lejanas fronteras, en el Rin, en el Danubio, en Persia. Y ahora la guerra llegaba a su casa. Las ciudades del norte de Italia estaban mal fortificadas. El pánico se apoderó del país. Los habitantes abandonaban sus casas y huían, colapsando las carreteras y difundiendo terribles rumores sobre la crueldad de los godos. La corte imperial, que se encontraba en Mediolanum, que es la actual Milán, también estaba en pánico. El propio Honorio, un joven cobarde y afeminado, solo pensaba en huir a la segura Galia. En este momento crítico, toda la esperanza recaía en un solo hombre, Estilicón. Pero él, por ironía del destino, se encontraba lejos. Estaba en Recia y Nórrico, que corresponden a las actuales Suiza y Austria, donde repelía las incursiones de otras tribus bárbaras, vándalos y alanos. Al recibir la noticia de la invasión de Alarico, actuó con una rapidez y energía increíbles. Ordenó a las legiones que custodiaban la frontera del Rin que marcharan urgentemente a Italia. Retiró una legión de Britania. Reclutó en su ejército destacamentos de federados bárbaros, incluso alanos a los que acababa de vencer. Dejando la frontera del Rin prácticamente indefensa, un paso arriesgado que más tarde le recordarían, él mismo, al frente de un pequeño destacamento, se lanzó en invierno a través de los nevados pasos alpinos hacia Mediolanum, para calmar al emperador y organizar la defensa. Su aparición en la capital evitó la huida de la corte, convenció a Honorio de que se quedara y prometió que aplastaría a los godos. Reuniendo todas las fuerzas posibles, Estilicón cruzó de nuevo los Alpes para unirse a sus legiones que venían de la Galia y Germania. Mientras tanto, Alarico, sin encontrar resistencia, asedió Mediolanum. La situación de Honorio se volvió desesperada, pero Estilicón ya estaba en camino. Su rápido regreso con un ejército tomó a Alarico por sorpresa. El jefe godo se vio obligado a levantar el asedio de la capital y a retirarse hacia el oeste, hacia la ciudad de Pollentia. Quería abrirse paso hacia la Galia, pero Estilicón le cortó el paso. En la víspera de Pascua, el 6 de abril del año 402, cerca de las murallas de Pollentia, tuvo lugar la batalla decisiva. Estilicón, sabiendo que los godos arrianos celebrarían la gran fiesta cristiana, decidió atacarlos precisamente ese día. El ataque fue repentino. La caballería romana, bajo el mando del bárbaro alano Saulo, arrolló a la caballería goda. El propio Saulo, luchando en las primeras filas, murió, pero su ataque decidió el resultado. El campamento godo fue capturado. Cayeron en manos de los romanos todo el botín saqueado por los godos en Grecia e Italia y, lo más importante, la esposa y los hijos del propio Alarico. Sin embargo, la infantería goda, bajo el mando personal de Alarico, no fue doblegada. Lucharon desesperadamente y lograron retirarse del campo de batalla de forma organizada. La batalla de Pollentia fue una victoria para Estilicón, pero no total. Alarico y el núcleo de su ejército sobrevivieron. Estilicón volvió a no rematar al enemigo. En su lugar, entabló negociaciones con Alarico. Le ofreció un trato, le devolvería a los prisioneros y permitiría a los restos del ejército godo abandonar Italia libremente, con la condición de que nunca más regresaran. Alarico aceptó. Esta decisión volvió a suscitar una ola de críticas. ¿Por qué lo dejó ir? ¿Por qué no lo aniquiló de una vez por todas? El panegirista de Estilicón, el poeta Claudiano, lo explicó por la humanidad y la misericordia de su patrón. Los enemigos susurraban sobre la traición. La explicación más probable, como siempre, reside en el pragmatismo. El ejército de Estilicón también había sufrido grandes pérdidas. No estaba seguro de una victoria total. Y, lo más importante,
Seguía viendo en Alarico y sus godos un valioso recurso militar que esperaba utilizar en el futuro para sus propios fines. Pero Alarico no cumplió su palabra. Al retirarse de Italia, capturó repentinamente la ciudad de Verona. Rompió el tratado. Estilicón, enfurecido por esta traición, lo atacó de nuevo. En la batalla de Verona, los godos sufrieron una derrota aún más aplastante. Esta vez, Estilicón los acorraló en las montañas, cortándoles todas las vías de retirada. Y de nuevo, en el último momento, permitió que Alarico escapara, esta vez solo con un puñado de guardaespaldas. La invasión había sido repelida. Italia estaba a salvo. Estilicón regresó a Roma como un triunfador. En el año 404, en la ciudad eterna, se celebró un grandioso triunfo en honor a las victorias sobre los godos, el último triunfo que vería la antigua Roma. Fue un espectáculo majestuoso, pero al mismo tiempo melancólico. Estilicón y Honorio iban en un carro dorado por la vía sacra hacia el Capitolio, pasando junto a templos y foros que habían sido testigos de cientos de triunfos similares sobre pueblos conquistados. La multitud vitoreaba, pero en el aire flotaba una sensación de fin de una era. Todos comprendían que esta victoria no había devuelto los viejos tiempos. Fue solo un éxito temporal, un intento desesperado de aparentar que la ciudad eterna seguía siendo todopoderosa, mientras sus fronteras se resquebrajaban. Una de las consecuencias de la invasión de Alarico fue el traslado de la capital del Imperio de Occidente. Mediolanum había demostrado su vulnerabilidad. La nueva capital se convirtió en Rávena, una ciudad rodeada de marismas infranqueables y con acceso directo al mar, lo que permitía huir a Constantinopla en caso de peligro. Este traslado fue simbólico. Roma se aislaba cada vez más del mundo, escondiéndose detrás de murallas y pantanos, confiando no en sus legiones, sino en la inexpugnabilidad de sus refugios. Y mientras tanto, en las fronteras del norte, dejadas sin protección, se reunía una nueva horda, aún más terrible. La victoria sobre Alarico dio a Italia solo un breve respiro. En el año 405, una nueva horda, de una fuerza y crueldad sin precedentes, se abalanzó sobre Italia. La encabezaba un jefe llamado Radagaiso. A diferencia de Alarico, que era un cristiano arriano y en cierto modo se consideraba parte del mundo romano, Radagaiso era un pagano ferviente. Los autores cristianos, como Orosio y Agustín, lo describen como el más salvaje y sanguinario de todos los bárbaros. Adoraba a los antiguos dioses germánicos de la guerra y les ofrecía sacrificios humanos. Juró sacrificar a los dioses a toda la nobleza romana y quemar la propia ciudad de Roma hasta los cimientos. No fue simplemente una campaña de conquista, fue una guerra ideológica. A los ojos de los romanos, fue la campaña del caos mismo contra el orden, de la barbarie primitiva contra la civilización. Bajo sus estandartes se reunió una enorme horda multiétnica. Las fuentes mencionan cifras fantásticas, por ejemplo, 200.000 o incluso 400.000 guerreros, sin contar mujeres y niños. Lo más probable es que estas cifras sean exageradas, pero no hay duda de que fue una de las mayores invasiones bárbaras de la historia. En esta horda había godos, vándalos, alanos, burgundios, todas aquellas tribus que más tarde se repartirían el Imperio Romano de Occidente. Esta horda, como una plaga de langostas, atravesó las provincias del norte y, sin encontrar resistencia, se precipitó sobre Italia. De nuevo, el país fue presa del terror, aún mayor que con Alarico. Parecía que había llegado el fin del mundo. Los paganos en Roma se regodeaban, diciendo que los dioses castigaban a Roma por abandonar la antigua fe. Los cristianos rezaban por un milagro. La corte en Rávena estaba paralizada por el miedo. Y de nuevo, todas las miradas se volvieron hacia Estilicón. La situación era desesperada. Estilicón no tenía un ejército para hacer frente a semejante horda. Todo lo que pudo reunir fueron unas 30 unidades, lo que en la realidad de la época significaba no más de 15 o 20.000 soldados, a los que unió destacamentos de federados, a saber, alanos y unos bajo el mando del jefe Uldino.
Se vio obligado a recurrir a medidas extremas e incluso reclutó esclavos para el ejército, prometiéndoles la libertad. Radagaiso, mientras tanto, asedió Florencia. La ciudad estaba a punto de caer, pero Estilicón, utilizando su táctica favorita, no se enfrentó a la enorme horda en una batalla abierta. En su lugar, rodeó el campamento de Radagaiso, situado en las colinas de Fiesole, con una línea de fortificaciones. Encerró a los bárbaros en su propio campamento, cortándoles todas las fuentes de alimentos y agua. Comenzó la hambruna. La enorme e ingobernable horda, atrapada, comenzó a devorarse a sí misma. Tras varios meses de asedio, Radagaiso, llevado a la desesperación, se vio obligado a rendirse. Fue capturado y ejecutado a las puertas de Florencia. Su ejército, agotado por el hambre, fue masacrado o vendido como esclavo. Los mercados romanos se inundaron de tal cantidad de esclavos que sus precios se desplomaron. Italia fue salvada de la amenaza más terrible de su historia. Estilicón estaba de nuevo en la cima de la gloria. Fue aclamado como el salvador de Roma y de toda la civilización. Pero también esta vez su victoria tuvo un lado oscuro. A 12.000 de los mejores guerreros de Radagaiso no los vendió como esclavos, sino que los tomó a su servicio en su propio ejército. Para él, fue un paso lógico y pragmático, ya que reponía sus mermadas filas con combatientes experimentados. Pero para sus enemigos en Roma, se convirtió en la prueba definitiva de su traición. Él, un vándalo, perdonaba a los bárbaros. Llenaba el ejército romano con los enemigos de ayer, salvajes paganos que querían quemar Roma. Estaba reuniendo una guardia personal de bárbaros para un día tomar el trono. Estas acusaciones cayeron en terreno fértil. El odio y la sospecha hacia Estilicón en los círculos de la nobleza romana y en la corte imperial alcanzaban su punto de ebullición. Y mientras Estilicón salvaba a Italia, en el norte ocurrió una catástrofe que fue una consecuencia directa de sus acciones. En la noche del 31 de diciembre del año 406, aprovechando que el Rin, congelado por un fuerte hielo, se había convertido en un puente de hielo, y que la frontera estaba completamente desprotegida, enormes masas de tribus bárbaras, a saber, vándalos, alanos y suevos, irrumpieron en la Galia. Fue el fin. La frontera romana en el Rin, que había permanecido durante 400 años, se derrumbó y nunca más fue restaurada. No fue simplemente una brecha que se pudiera reparar. Fue la ruptura de un dique. Las provincias de la Galia, que durante siglos habían sido el corazón de la romanización en Occidente, se vieron ahora inundadas por un diluvio del que ya no se recuperarían. Los bárbaros fluyeron inconteniblemente hacia la indefensa provincia, saqueando, quemando y matando todo a su paso. Después de la Galia caería Hispania, y luego África. Fue el principio del fin del Imperio Romano de Occidente. Estilicón, quizás, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de la magnitud de la catástrofe. Toda su atención estaba centrada en otro plan que, según él, debía fortalecer su poder y resolver viejos problemas. Este plan estaba relacionado con Ilírico y su antiguo enemigo aliado, Alarico, y fue precisamente este plan el que se volvería fatal para él. Después de la derrota de Radagaiso, Estilicón, al parecer, debería haber lanzado todas sus fuerzas a la defensa de la Galia. Pero en su lugar, estaba obsesionado con otra idea que desde hacía mucho tiempo ocupaba su mente: la anexión a Occidente de la prefectura de Ilírico. Ilírico, que comprendía la parte occidental de los Balcanes, era un territorio en disputa, reclamado tanto por Mediolanum como por Constantinopla. Para Estilicón, el control de esta provincia tenía una enorme importancia estratégica. En primer lugar, era una fuente inagotable de los mejores reclutas para el ejército romano. En segundo lugar, crearía una zona de amortiguamiento entre Italia y el Imperio de Oriente, y para la realización de este plan, tenía el instrumento ideal: Alarico. El jefe godo, con su ejército, se encontraba precisamente en Epiro, en la frontera de Ilírico.
Estilicón decidió convertir al enemigo en aliado. Entabló negociaciones secretas con Alarico. El plan era que Estilicón nombrara a Alarico Magister Militum de Ilírico en nombre del Imperio de Occidente. Luego, sus fuerzas combinadas debían invadir esta provincia y arrebatársela al Imperio de Oriente. De hecho, Estilicón estaba contratando a Alarico para librar una guerra contra otro estado romano. Era una política extremadamente arriesgada y aventurera. Significaba una ruptura definitiva con Constantinopla. En el año 407, Estilicón obligó al Senado romano a aprobar sus planes. Los senadores, que lo odiaban y temían, no se atrevieron a oponerse. El propio Estilicón, con su ejército, partió a Rávena para estar más cerca del teatro de operaciones. Esperaba noticias de Alarico. Pero todo salió mal. En Constantinopla murió el emperador Arcadio. Su heredero fue su hijo menor de edad, Teodosio II. Esto cambiaba toda la situación política. Una guerra contra un imperio encabezado por un niño parecería muy poco honorable. Además, desde Britania llegaron noticias terribles. Las legiones locales, abandonadas a su suerte, se rebelaron y proclamaron a su propio emperador, que pasó a la historia como Constantino III. Este usurpador, con su ejército, cruzó a la Galia para luchar contra las hordas de bárbaros y rápidamente tomó el control de una parte considerable de la provincia. Estilicón se encontró en una trampa. No podía librar una guerra en dos frentes, contra Constantino III en la Galia y contra el Imperio de Oriente en los Balcanes. La aventura de Ilírico tuvo que ser pospuesta, y entonces entró en escena Alarico. Había gastado mucho tiempo y dinero reuniendo un ejército para una campaña que nunca tuvo lugar, y ahora exigía una compensación. Sus demandas eran enormes, 4.000 libras, es decir, alrededor de 1,3 toneladas de oro, por los gastos incurridos. Era una forma velada de chantaje. Amenazó con que, si no se le pagaba, volvería a invadir Italia. Estilicón se vio obligado a aceptar. A principios del 408 fue a Roma y exigió al Senado que asignara esta enorme suma. Para los senadores, fue la gota que colmó el vaso. El odio de la aristocracia romana hacia Estilicón tenía raíces materiales más profundas que la simple xenofobia. Había concentrado en sus manos el poder militar supremo, convirtiéndose en comandante en jefe vitalicio de ambos ejércitos, infantería y caballería. Tradicionalmente, estos puestos eran la cima de la carrera para los más nobles aristócratas romanos. Estilicón, un extranjero, les había cerrado este camino. Además, al controlar el ejército, controlaba los enormes presupuestos estatales, los nombramientos para los puestos de mando y, lo más importante, el acceso al emperador. La vieja nobleza senatorial, acostumbrada a influir en la política a través de conexiones personales e intrigas, se vio relegada a un segundo plano. Para ellos, Estilicón no era solo un advenedizo bárbaro, era un usurpador de sus privilegios y poder ancestrales. A sus ojos, su caída no era solo la eliminación de un traidor, sino la restauración del orden natural de las cosas. La atmósfera en el edificio de la curia debió de estar al rojo vivo por una furia impotente. Estaban financiando al enemigo que había devastado sus tierras 2 veces, y para ello tenían que arrancar el oro de las estatuas de sus dioses. Para muchos, esto ya no era política, sino un sacrilegio orquestado por un bárbaro. Pero bajo la mirada gélida de Estilicón y en presencia de sus soldados, el Senado, rechinando los dientes, votó a favor de asignar el dinero. El trato con Alarico fue su error fatal. Dio a sus enemigos el arma principal. Todos los rumores y sospechas parecían ahora confirmados. Paga con oro romano al enemigo de Roma. Está compinchado con los godos. Quiere traer a Alarico a Italia para, con su ayuda, derrocar a Honorio y poner en el trono a su propio hijo, Euquerio. Alrededor del emperador Honorio en Rávena comenzó a tejerse una telaraña de conspiración. A la cabeza se encontraba un hombre de origen humilde pero de grandes ambiciones, el Magister Officiorum, es decir, el jefe de la Cancillería imperial, llamado Olimpio. Olimpio era un maestro de la palabra venenosa.
No solo calumniaba, sino que tejía hábilmente la verdad con la mentira. Utilizaba hechos reales e indiscutibles, como el trato de Estilicón con Alarico, su origen vándalo, la irrupción de los bárbaros a través del Rin, su constante reclutamiento de germanos para el ejército, y les daba un significado siniestro. Susurraba en los oídos no solo del emperador, sino también de los comandantes de las legiones romanas, jugando con su envidia profesional hacia los generales bárbaros que recibían los mejores puestos, y con su aversión étnica. Los convencía de que Estilicón estaba deliberadamente sacrificando a los soldados romanos para ensalzar a sus compatriotas. Creó una atmósfera de desconfianza total, donde cada victoria de Estilicón parecía parte de un plan astuto, y cada fracaso, una prueba de su traición. Honorio, que toda su vida había estado a la sombra de su poderoso suegro, a quien a la vez temía y envidiaba, creyó fácilmente esta calumnia. El terreno para la caída del titán estaba preparado. Solo faltaba asestar el golpe, y la oportunidad se presentó en el verano del 408, cuando el ejército, reunido para la campaña en la Galia, acampó en la ciudad de Ticinum, que es la actual Pavía. Verano del 408. El emperador Honorio, acompañado por Olimpio, llegó al campamento militar en Ticinum para dirigirse a las tropas antes de su partida a la Galia. Estilicón no estaba con él. Se había quedado en Bolonia, ocupándose de otros asuntos, o, posiblemente, fue alejado deliberadamente del ejército. Fue aquí, en Ticinum, donde los conspiradores asestaron su golpe. El 13 de agosto, después de un discurso formal del emperador, pronunciado desde un alto tribunal, cuando los dignatarios y comandantes se reunieron a sus pies, Olimpio dio una señal convenida, y comenzó la masacre. Los soldados, en su mayoría de origen romano, y que llevaban mucho tiempo murmurando contra el predominio de los bárbaros en el ejército, se abalanzaron sobre los desprevenidos funcionarios y oficiales. No fue una pelea caótica, sino una liquidación selectiva. Entre los primeros en caer estuvieron los prefectos del pretorio de la Galia e Italia. Fueron asesinados el Magister Equitum y el Magister Militum. Fue una decapitación sistemática del aparato estatal y del mando militar leal a Estilicón. La ciudad fue saqueada. El propio Honorio, aterrorizado por la magnitud de la matanza que él mismo había sancionado, se escondió en el palacio. Al recibir la noticia de este motín, Estilicón, que se encontraba en Bolonia, convocó inmediatamente un consejo de guerra con sus leales comandantes bárbaros. Entre ellos había godos, hunos, alanos. Estaban furiosos. Exigían marchar inmediatamente sobre Ticinum y castigar a los amotinados, salvar al emperador, que, según pensaban, estaba como rehén. Y aquí Estilicón tomó su última, más controvertida y, quizás, más noble decisión. Les prohibió ir. Todavía creía en la legalidad, en la idea misma del Imperio romano. No podía levantar las armas contra las legiones romanas y el emperador, aunque éste fuera una marioneta en manos de conspiradores. Temía que si su ejército bárbaro se enfrentaba al romano, se desataría una guerra civil y étnica a gran escala que destruiría definitivamente el imperio. Dudó. Esta indecisión lo perdió. Mientras pensaba, uno de sus generales godos, Sauro, un antiguo enemigo personal de Estilicón, se pasó al bando de los amotinados y atacó el campamento de Estilicón. Sus leales tropas bárbaras, al ver que su líder no quería luchar por su propia vida, se dispersaron. Quedándose prácticamente solo, Estilicón huyó a Rávena, la última capital, con la esperanza de encontrar allí justicia o protección. Se refugió en una iglesia, buscando asilo en el altar. Pero su destino ya estaba sellado. A Rávena llegó un destacamento de soldados encabezado por el comes Heracliano, un hombre de Olimpio. Al principio intentaron sacarlo de la iglesia con engaños, leyéndole una orden de arresto, pero cuando Estilicón, comprendiendo la desesperanza de su situación y no queriendo profanar el lugar sagrado con un derramamiento de sangre, salió a su encuentro, se le leyó inmediatamente la sentencia de muerte.
El 22 de agosto del 408, Flavio Estilicón, Magister Utriusque Militiae, suegro del emperador, Salvador de Italia, fue decapitado. Su muerte se convirtió en la señal para una masacre general. Por toda Italia comenzaron los pogromos. Multitudes de romanos, incitadas por la propaganda de Olimpio, atacaron a las familias de los soldados bárbaros que servían en el ejército de Estilicón. Sus esposas e hijos fueron asesinados, sus bienes saqueados. Esta masacre se convirtió en un error estratégico monstruoso. No fue solo un acto de crueldad, sino una violación directa del tratado en el que se basaba todo el sistema de federados. Roma demostró que ya no se podía confiar en su palabra y que ni siquiera las familias de los guerreros que derramaban su sangre por ella estaban seguras. Para los 30.000 guerreros godos, alanos y hunos, que constituían la élite y la parte más combativa del ejército de Italia, fue una señal. Su lealtad no estaba dirigida a una idea abstracta de Roma, sino a su líder, Estilicón, y al tratado que garantizaba la seguridad de sus seres queridos. Cuando Roma violó ambos juramentos, matando al líder y masacrando a las familias, su lealtad se evaporó instantáneamente. No solo desertaron, cruzaron deliberadamente los Alpes, en destacamentos enteros, con armas y estandartes, y juraron lealtad al único hombre que podía encabezar su sed de venganza, Alarico. De hecho, el gobierno de Honorio entregó en bandeja de plata a su enemigo todo un ejército, experimentado, curtido en combate y ardiendo en odio. La caída del gigante se había completado. El escudo que durante tanto tiempo había protegido a Italia se había roto. Y ahora no quedaba nadie que pudiera detener la avalancha que se avecinaba. Las consecuencias del asesinato de Estilicón fueron rápidas y catastróficas. Cegado por la xenofobia y las intrigas, el gobierno de Honorio y Olimpio destruyó a su único general talentoso y empujó a los brazos del enemigo a 30.000 de sus mejores soldados. Fue un suicidio. Alarico, cuyo ejército ahora se había reforzado con los veteranos de Estilicón sedientos de venganza, obtuvo lo que siempre había querido: el pretexto y la oportunidad. En otoño de ese mismo año 408, solo unos meses después de la ejecución de su gran adversario, cruzó los Alpes sin oposición y se dirigió directamente a Roma. Nadie salió a su encuentro. El ejército de Occidente estaba decapitado y desmoralizado. Alarico asedió la ciudad eterna 3 veces. Durante el primer asedio, lo levantó a cambio de un enorme rescate que incluía todo el oro, la plata, las sedas e incluso la pimienta. Roma fue humillada y saqueada, pero sobrevivió. Pero el gobierno en Rávena, refugiado tras sus marismas, se negaba a entablar negociaciones razonables con Alarico. Y entonces, el 24 de agosto del 410, ocurrió lo impensable. Un acontecimiento que conmocionó a todo el mundo civilizado desde Britania hasta Palestina. Unos esclavos abrieron a Alarico la puerta Salaria, y los godos entraron en Roma. Por primera vez en 800 años, desde los tiempos de los galos de Breno, la ciudad eterna fue tomada y saqueada por un enemigo. Durante 3 días, los godos saquearon la ciudad. No llevaron a cabo una masacre total, respetando las iglesias, pero el mero hecho de la caída de Roma fue el fin simbólico de una era. La caída de Roma se convirtió también en un potentísimo golpe ideológico. Los paganos de todo el imperio declararon inmediatamente que era el castigo de los dioses por abandonar la antigua fe, por haber traicionado Roma a Júpiter y a Marte por el dios Galileo. Fue en respuesta a estas acusaciones que Agustín escribiría su obra La ciudad de Dios, argumentando que la grandeza de la ciudad de Dios no depende del destino de los reinos terrenales. Esta disputa sobre las causas de la caída de Roma continuaría durante siglos, pero en aquel momento, en el 410, para millones de personas, pareció el fin del mundo. ¿Fue Estilicón el culpable de esto? Sus enemigos afirmaban que sí. El historiador pagano Zósimo, que lo odiaba como cristiano y bárbaro,
Lo acusa directamente de conspirar con Alarico y de debilitar deliberadamente el imperio. Pero la mayoría de los historiadores modernos, así como algunos de sus contemporáneos, como el poeta Claudiano y el historiador cristiano Orosio, ven en él una figura trágica, el último defensor del imperio, el que, su legado es profundamente contradictorio. Fue, sin duda, un general y estratega extraordinario. Salvó una y otra vez a Italia de una ruina aparentemente inevitable. Pero sus métodos eran controvertidos. Su dependencia de los federados bárbaros, su disposición a tomar a su servicio a los enemigos de ayer, su diplomacia secreta con Alarico, todo ello socavó la confianza en él, y finalmente lo llevó a su perdición. Quizás su principal tragedia residió en su naturaleza dual. Era demasiado romano para los bárbaros y demasiado bárbaro para los romanos. Creía sinceramente en la grandeza de Roma y la sirvió con lealtad y verdad, pero la élite gobernante nunca pudo aceptarlo como uno de los suyos. Su ascenso y caída es una historia sobre la xenofobia, sobre cómo el miedo a los extranjeros puede llevar a una nación a destruir a sus defensores más capaces. ¿Podría haber salvado el imperio? Probablemente no. Los procesos de desintegración ya habían avanzado demasiado, pero, sin duda, podría haber retrasado su caída varias décadas. Su muerte rompió el último escudo que protegía a Occidente. Después de él, no quedó nadie de su talla. Una sucesión de emperadores débiles y generales incompetentes solo aceleró la agonía. 68 años después de su ejecución, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, sería depuesto por otro jefe bárbaro, Odoacro. El gran imperio dejaría de existir. La historia de Estilicón es un recordatorio eterno de cuán frágiles son las civilizaciones, de cuán fácilmente pueden caer víctimas de sus propios prejuicios y disputas internas. Fue un gigante que intentó contener una avalancha con las manos desnudas, y cuando cayó, la avalancha lo barrió todo a su paso. Gracias por su atención. Si esta historia les pareció interesante y desean seguir sumergiéndose en las páginas más emocionantes y dramáticas del pasado, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este video. Nos esperan muchos más viajes asombrosos en el tiempo.